be there, I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy vamos a tener la visita de una economista que se dedica prácticamente a dar informes de la actualidad financiera argentina. Va a estar con nosotros, o está con nosotros, mejor dicho, Diego Martínez Bursaco. Es economista y jefe de research de InView. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias Bienvenido. por la invitación. Gracias por acompañarnos. Un placer. Como tal, y como veníamos comentándolo, está la alternativa esta de hablar un poco de lo que es la actualidad financiera y cuáles son la problemática que hoy estamos teniendo en un año complejo de esta variante y qué pasa con esta posición o alternativa de un año tan especial. Sí, digo, el mundo está bastante condicionante, todavía es una incógnita qué va a pasar con la inflación a nivel global. De hecho, los últimos datos no han sido tan positivos y por eso el mundo bursátil financiero global se ha puesto mucho más pesimista de corto plazo sobre si es necesario subir más las tasas de interés, y esto condiciona parcialmente la Argentina. Siempre escuchamos que Argentina está desconectada del mundo, que es una realidad, ¿no? Que no tiene acceso a crédito internacional, pero de alguna u otra manera lo que pasa afuera repercute adentro. ¿Por qué? Porque somos dependientes de precios internacionales de los commodities, de la fortaleza o no del dólar, de cómo pueden financiarse las empresas, pero al mismo tiempo, como bien dijiste, tenemos nuestro condimento interno. ¿Sí? Condimento interno que yo este año le agrego 2 condimentos que teníamos el año pasado, más el condimento político, ¿sí? Que es algo obviamente que no se puede soslayar. Los 2 condimentos que persisten del año pasado a este año es, uno, la escasez de dólares que tiene la Argentina, ¿sí? Para atender todos los frentes, esa escasez de dólares lo que hace es condicionar el crecimiento. Argentina tiene una elasticidad muy grande y sensibilidad de las importaciones de bienes intermedios de capital a el aparato productivo y, en definitiva, la actividad económica. Y 2, el déficit fiscal, que obliga muchas veces a generar emisión monetaria para financiarlo. Esto retroalimenta la inflación y, por lo tanto, estamos conviviendo con tasas de inflación cercanas a los 3 dígitos. Estos 2 últimos elementos van a continuar desde nuestro punto de vista y obviamente hace mucho más desafiante el camino no solamente para el argentino que vive acá, sino para el inversor sobre todo. Bueno, acá nos diste un panorama general amplio y vamos a un poquito a desgranar situaciones como alternativas. Bien. Como por ejemplo, qué es lo que pasó o cómo cerró el mes de febrero, prácticamente con una baja en todas las inversiones locales y el resultado, ¿a qué se debe esa variante? ¿Cómo la ves? Los mercados argentinos, los activos argentinos de riesgo, llámese acciones y bonos, venían de un rally muy fuerte desde octubre del año pasado hasta enero, digamos, ¿no? Inclusive finales de enero. Un poco desconectado con lo que fue el cierre del año 2022 en los mercados globales. Sí, los mercados globales acompañaron en enero y obviamente eso fue compras de oportunidad desde precios muy, muy bajos, valuaciones muy bajas. Y anticipándose un poco lo que se denomina en la City el trade electoral, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero sabemos que los caminos de recuperación o caídas de los mercados no son lineales, ¿sí? Y entonces lo que es lógico que en febrero haya habido una toma de ganancias y justamente un poco el panorama es a la espera de qué va a ocurrir primero con la oferta política, que es un condicionante no menor de cara a tomar exposición en inversiones de riesgo, ¿sí? Y después, lógicamente, en cómo se va a ir desarrollando la encrucijada y todo lo que es el rompecabezas de la macro argentina, que a nosotros nos parece algo normal, digamos, hablar de inflación de 3 dígitos, un déficit primario de 2,5 puntos del producto, la emisión monetaria, pero no es normal en el mundo a pesar de todos los problemas que hoy tiene el mundo. Sí, nos diferenciamos bastante en esas alternativas. Hacemos un esfuerzo importante ahí. Tal cual, de no asemejarnos al resto, por lo menos. Exacto. En ese contexto, ya que eso fue repetido de enero también, que hubo la misma condición prácticamente, y este mes vamos a ver cómo se va desarrollando. Esa alternativa, ¿qué le podemos decir? ¿En qué se podría invertir en este momento una pequeña
porción o cómo ven ustedes que están acostumbrados a proyectar y ver cuáles son indicadores de inversión, que probablemente para defender el dinero ante todos estos inconvenientes que se presentan, ¿cómo va a ser la realidad de estas inversiones? Bueno, Una pequeña ayuda. Sí, por supuesto. Desde INVIO nuestra misión es siempre, primero, entrar por el lado pedagógico de entender los riesgos que toma el inversor, claro. digamos, ¿no? Un inversor que vive en la Argentina, tiene su trabajo en la Argentina, su casa en la Argentina, sus autos en la Argentina, e invertir todo lo que es el capital financiero en activos argentinos nos parece demasiado riesgoso. Por lo tanto, obviamente la diversificación tiene que estar, ¿sí? La podemos hacer desde, no sé, CDRs desde acá, o bonos en el extranjero, o inversiones en el extranjero, y hoy es fácil poder acceder a eso. Ahora bien, aquel que tiene que tener el dinero acá por cuestiones propias de su negocio, maneja el capital de trabajo de su pyme, o eventualmente tiene su ahorro que después lo va a terminar consumiendo acá, bueno, lógicamente, lo hablábamos detrás de cámara, hay una gran cantidad de productos con riesgo del sector público, lamentablemente, que digamos es la mayoría dentro de la oferta. Ahí tenemos letras de tesorería que hoy están rindiendo entre 110 y 120% de tasa efectiva anual, que puede ser una alternativa de cortísimo plazo, a través de un fondo común de inversión o a través mismo de comprar ahí, pero asumiendo ese riesgo. Después tenemos por el lado privado, bonos privados, obligaciones negociables, que también han recibido mucha, digamos, demanda por el cepo cambiario. Muchos pesos que no se podían ir afuera, de inversores institucionales, dijeron, bueno, diversifiquemos riesgo, el riesgo emisor, vamos a un emisor privado, y han subido mucho. Pero los créditos son bastante buenos en general, digamos, ¿no? Y eso puede ser una alternativa. Y aquel que es un poco más arriesgado, un poco más agresivo, obviamente siempre está acciones o los bonos soberanos en dólares. Acciones, solamente para ponerlo en perspectiva, hoy el Merval está cotizando a unos $650, viene de menos de $400. Recordemos que en febrero del 2018 Macri llegó a $1.800, digamos, ¿sí? en otro perspectiva del inversor. Y otro contexto. Otro contexto. Y los bonos soberanos en dólares, que están cotizando a paridades entre 30 y 35%, son paridades de casi default, diríamos, ¿sí? Ahora, hay mucho de expectativa y hay mucho también de trabajo por hacer en la macro, ¿sí? Por lo tanto, creo que hacia adelante uno tiene que estar con mucha tolerancia al riesgo para enfrentar estos vaivenes de los activos financieros locales. Es una alternativa que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué nivel de riesgo quiere asumir el inversor y cuáles son las alternativas que realmente están tomando con respecto a qué inversión estar haciendo? Sin duda. Respecto al dólar, estos valores del dólar, cuando vos tenés un grado de inflación importante y que los valores hoy tenés una diversidad entre el dólar comercial y el resto, ¿vos creés que se puede mantener por mucho tiempo el tema de la brecha? Y por otro lado, el dólar, si lo tomamos los dólares financieros, tiene una diferencia bastante marcada con respecto a las condiciones del dólar comercial, ¿no? Y eso está implicando distintas variables que no son las más cómodas de tener distintos valores. ¿Y eso cómo sigue? ¿O cómo lo ves en el mediano plazo, donde hay elecciones de por medio? Sí, a ver, la brecha del 90% claramente lo que hace es poner sobre la mesa los problemas de la Argentina, digamos, ¿no? Al dólar oficial de 195, 200 pesos, prácticamente la oferta de dólares es inexistente. Es decir, muchos agentes de la economía que tienen dólares no están dispuestos a vender ese peso, claramente. Y entonces esa brecha, a mi entender, va a continuar, porque la escasez de dólares va a continuar durante todo el 2023, lo que va a llevar a discrecionalidad en la aprobación de importaciones, como estuvimos viendo en los últimos meses, y hay baja expectativa de que se genere algún shock de ingreso de dólares que cambie esto, digamos, mientras siga esa gran distorsión entre el dólar financiero libre, que es el mercado de capitales, contra el dólar oficial que rige el comercio exterior. Ahora bien, la pregunta es, con una inflación que puede estar apuntando entre 85, 90, 95% para este año,
lo que debemos pensar es no quedar atrapados en la nominalidad, porque si nosotros proyectamos eso, digamos, ¿no? Claro, para bueno, el valor del dólar, claro. y decimos, Ahí no viene sé, el gran problema. el dólar puede valer 650 pesos, y puede valer, no nos tiene que asustar, porque si hoy vale 370 y le agregamos la inflación que se está proyectando, y bueno, tranquilamente puede estar arriba de 500, 600. ¿Es un valor alto y de equilibrio? Probablemente no. Probablemente si el dólar oficial cotizara cerca del dólar financiero libre, aparecería una oferta de dólares, digamos, ¿no? Pero claro. bueno, esto es la foto a hoy, y la dinámica nos invita a pensar de que quizás más emisión monetaria está por venir, ¿sí? Porque el déficit fiscal sigue estando alto, la recaudación puede verse deteriorada por el mal año del campo con una sequía muy fuerte que va a condicionar no solamente la oferta de dólares, sino el ingreso por derechos de exportación. Por lo tanto, yo diría que el razonamiento debería ser, bueno, ¿qué hago? Si tengo que invertir, ¿invierto a tasa fija o invierto algo atado a la inflación, que pienso que la inflación va a estar por debajo o por encima del dólar? Nuestra sensación es que el dólar oficial puede ser nuevamente un ancla antiinflacionaria, de que esté por debajo de la inflación, y como siempre decimos, más vale prevenir que curar, diversifiquemos, ponga algo atado al dólar, ponga algo atado a la inflación y algo a tasa fija, que si hay algo que no nos va a pasar es equivocarnos en alguno de esos segmentos. ¿Sí? Sí, por lo menos buscar un equilibrio de que traccione para abajo el mercado oficial y que acompañe un poquito mejor como para poder tener una alternativa de inversión Tal cual. aceptable. Así es. Esto, yo había notado, ¿no?, que la realidad que tenemos nosotros y las circunstancias que esto nos llevó a todo, no solamente a Argentina, sino a todo el mundo, grandes temas, ¿no?, como la pandemia, la guerra de Ucrania con Rusia, la sequía más grande de los últimos 50 años, la confianza de los consumidores de Estados Unidos que vuelven a recibir sus inversiones de vuelta y que hace que a los mercados emergentes se le esté yendo parte de los inversores internacionales. Eso es un poco lo que se está notando en esta alternativa y cuáles fueron las variantes que se pueden llegar a presentar, ¿no? Sí, obviamente ese escenario de geopolítica internacional complejo, digamos, tiende a agravar de corto plazo todo el problema de la incertidumbre, digamos, ¿sí? Justamente con el equipo de analistas que ahí en InView estuvimos viendo unos números. Decía, por ejemplo, la cosecha gruesa de soja y maíz se estima que podrían estar cayendo entre 20 y 25% en un escenario positivo en cuanto a las cantidades, digamos, ¿no? Ahora, los precios, punta a punta, cuando analizamos abril del año pasado contra abril de este año, solamente han crecido 6-7%. Por lo tanto, los precios internacionales no van a llegar a compensar esas caídas de cantidades que vamos a tener. Ahí tenemos como un condicionante externo, que es los precios de los commodities pueden jugar a favor o en contra. Bueno, esta apreciación de precios no es suficiente para compensar la caída. Tampoco es, digamos, muy bueno una tasa de interés tan alta, digamos, ¿sí? Porque, de vuelta, ponemos todo en perspectivas. Hace un año atrás, un bono del Tesoro americano rendía, a un año de plazo, rendía 0,5% anual. Hoy rinde 5% anual. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno ve el menú de oferta para el inversor y dice, ¿dónde voy a poner la plata con esta incertidumbre? En un bono del principal crédito del mundo, como es el Tesoro americano, al 5% anual y espero a ver dónde se acomodan las piezas, o me la juego con un bono argentino o un bono brasileño o acciones, etc. Y bueno, es muy complicado. Pero todo eso también condiciona la macroeconomía de las economías emergentes, ¿sí? Tal cual. Porque Estados Unidos funciona como una aspiradora global de la liquidez, ¿sí? Nos guste o no, todavía prevalece el dólar fuerte como moneda de refugio de valor, y de ahí vimos que el euro cayó a niveles casi de paridad contra el dólar el año pasado, la libra, etc. Entonces, digo, hasta tanto no tengamos visibilidad de que la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, controla la inflación, vamos a seguir hablando de estos temas de corto plazo. Tal cual. Digo, algo que también, como variante de inversión, se puede llegar a ver, ¿qué es lo que pasa con las criptomonedas y este tipo de inversiones? ¿Lo toman como variante de inversión o realmente la volatilidad que tiene hace que la gente lo tome con mucho cuidado al respecto?
Mira, en mi experiencia de poco más de 20 años de mercado, las criptomonedas se han comportado como un activo financiero bastante normal, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En el momento de auge, absolutamente todos los inversores y transeúntes, diría, te preguntaban cómo hacían para comprar, para invertir ahí, que era el futuro, la revolución, que iba a reemplazar a las monedas fiduciarias, etc. Hoy, con la semejante caída que tuvieron muchas de ellas, con los escándalos de corrupción mismo dentro de importantes firmas a nivel internacional que manejaban criptomonedas y han desaparecido. Obviamente son muy pocos los que quedan justificando ese argumento, digamos, y validando esa tesis. Yo no sé dónde va a quedar las criptomonedas, o el Bitcoin o el Ethereum, que son las dos más conocidas. Claro. No sé si dentro de 15 años, 20 años van a ser las monedas que dominen el mundo. Lo que te puedo decir que como forma de inversión es como todo. Cuando baja fuertemente, todos quieren vender, y cuando sube fuertemente todos quieren comprar. Es como contraintuitivo, como pasa en cualquier activo financiero, digamos, ¿no? Lo mismo pasó con las acciones argentinas el año pasado. Con el Merval abajo de $300 nadie quería comprar porque el riesgo lógicamente es muy alto. Pero ahora con el Merval en 650, 700, hay muchos que te llaman y te preguntan, che, ¿es momento de invertir en Argentina ahora el cambio del ciclo? Y bueno, mejor me reservo ahí mi opinión concreta sobre las cripto. No me siento demasiado capacitado para determinar si realmente van a cambiar el mundo de las monedas fiduciarias. Te voy a hacer la última pregunta cortita porque prácticamente se nos está acabando el tiempo. El tema de el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿crees que puede llegar a haber alguna flexibilización o alguna refinanciación de este corto plazo que nos ve tan complicado? Mira, yo creo que si el Fondo Monetario no le soltó la mano, por decirlo elegantemente, a la Argentina en los años previos, digamos, no lo va a hacer en un año eleccionario. Sí creo que quizás haya una flexibilización en el margen de la meta anual de acumulación de reservas, por todo lo que hablamos anteriormente. Es muy difícil que el Banco Central pueda cumplir con esa meta. Lo que sí lo veo inflexible es en no modificar las metas ni monetarias ni de gasto fiscal, digamos, ¿no? Del déficit fiscal. Y Argentina y el gobierno de turno va a tener que convivir con eso en un año electoral, que hay que ver cómo se complementa, ¿sí? Pero hoy yo creo que el ancla central para que la macro no se siga deteriorando aún más es que esté ese acuerdo arriba de la mesa y que sea cumplible. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ojalá. Diego, se nos acaba el tiempo. Bueno, un placer. Lamentablemente te tengo que invitar seguramente la próxima para que podamos seguir hablando y ayúdame a seguir reflexionando sobre estos temas económicos argentinos. Será un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Por favor. Gracias por acompañarnos. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.